Bueno, mi ponencia es una revisión teórica sobre los discursos y las prácticas de género e interculturalidad en la región de América Latina y, bueno, intentaré concretizarlo, aterrizarlo en el contexto de Panamá a través del ejemplo que representa la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá. Esta revisión teórica fue sistematizada en una nota conceptual que escribí para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el área de género, que está aquí ubicada, el área regional en Panamá, y tiene base en varias investigaciones que he llevado a cabo en los últimos años en relación a los temas género e interculturalidad como algo en interacción continua, ¿no? Un vistazo al panorama regional nos demuestra que el debate y las prácticas relativas al género, o a la igualdad de género y a la interculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en un estado relativamente avanzado, ¿no? Desde hace 20 años que se empieza a hablar y a discutir estos temas hasta la actualidad encontramos ciertos avances que se reflejan en un marco normativo que, bueno, no voy a decir generoso, pero tal vez suficiente, que recoge derechos de las mujeres por un lado y recoge derechos de los pueblos indígenas por otro, un marco normativo que existe a nivel internacional, que existe a nivel regional y que también existe a nivel nacional con notables diferencias, ¿no? Por otro lado, se traduce también en políticas públicas de género, por un lado, políticas públicas que persiguen el objetivo de la igualdad de género, políticas públicas con enfoque de género, pero por otro lado, políticas públicas dirigidas a la interculturalidad o con enfoque intercultural, todo el tiempo de una manera bastante paralela, ¿no? Pero no solo políticas públicas, sino también programas y proyectos de cooperación al desarrollo que también trabajan en ambas direcciones, en ambos sentidos y también de una manera bastante polarizada, ¿no? Por tanto, vemos un avance en el debate y las prácticas de género e interculturalidad en la región que se refleja en un marco normativo, en políticas públicas y en programas y proyectos de cooperación al desarrollo. Si bien todo esto es bastante alentador, también es verdad que tenemos que reconocer que existe una brecha de implementación importante entre los derechos reconocidos y los derechos realmente disfrutados, así como en los compromisos políticos y aquello que se traduce en realidades a través de cómo esos compromisos finalmente se traducen a nivel de compromisos presupuestarios, ¿no? o de recursos, de qué vale tener programas de educación intercultural bilingüe si no hay recursos suficientes para poder implementarlo como merece, ¿no? Y que atienda realmente a las necesidades para las cuales se supone que fueron originados, o de qué sirve, por ejemplo, un viceministerio de Asuntos Indígenas si no tiene presupuestado lo suficiente como para llevar a cabo lo que en principio pretende, ¿no? Entonces, al final, todo este tipo de brechas, que digo brechas de implementación, demuestran que bueno, todavía nos queda mucho camino por recorrer a nivel de género e interculturalidad. Lo que sí que vemos es que se constata en casi todos los países y en general en la región que son dos debates que corren de una manera paralela, ¿no? Son dos debates que surgen, o dos luchas que surgen o que están guiadas por dos objetivos diferentes. Un objetivo es el de la igualdad de género, otro objetivo es el de la interculturalidad o el reconocimiento de la diversidad cultural, liderados por dos movimientos diferentes. Por un lado el movimiento de mujeres, por el movimiento feminista, y por otro lado el movimiento indígena, y que responden también a dos sistemas de opresión, o a dos sistemas de dominación, o a dos relaciones de poder también diferentes, relaciones de poder en base al género y relaciones de poder en base a la identidad étnica, ¿no? Por tanto, dos luchas, como digo, polarizadas, dos luchas que responden a dos movimientos, el movimiento indígena y el movimiento de mujeres, y que responden a dos sistemas de dominación. Lo que tienen en común es su objetivo por superar esas relaciones de poder, unas focalizadas en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y otros focalizados en relaciones de poder entre indígenas y no indígenas, ¿no? Y también la propuesta política que se concreta específicamente para cada colectivo, pero que tiene su base en la equidad. Ambas propuestas, o ambos denominadores comunes, se asientan en el principio de igualdad y no discriminación, de ahí el denominador común, ¿no?
En ese punto de la reflexión, lo que yo me planteo es hasta qué punto estos debates deben de seguir polarizados, hasta qué punto son compatibles, hasta qué punto un debate o una lucha puede o debe incorporar a la otra. Y es algo que no contesto yo, sino que contestan un tercer sujeto colectivo, que son las mujeres indígenas, que se conforman como sujeto colectivo diferente a estos dos que mencionaba, diferente al colectivo mujeres, que representa el movimiento de mujeres, diferente al colectivo indígena, que representa el movimiento indígena, porque ellas sienten que no están representadas sus demandas y sus necesidades en ninguno de ambos movimientos, que precisamente su planteamiento está un poquito en medio, ¿no? Un lugar intermedio que parece que no existe, ¿no? Entonces, bien, este movimiento de mujeres está muy bien representado a nivel internacional por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, a nivel regional por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. No solo mujeres indígenas, también me gustaría hacer esta puntualización. Yo me centro en el estudio de los discursos y las prácticas de las mujeres indígenas, pero igual y precisamente por su identidad étnica, las mujeres afrodescendientes se unen a esa lucha de las mujeres indígenas, a esa lucha intermedia entre género e interculturalidad, desde el momento en que se empiezan a reconocer como grupo étnico y no como grupo racial, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo a partir de del año 2000, ¿no? con la declaración de Durban. Por tanto, es un discurso, ese discurso de género e interculturalidad en interacción, que comparten o que une a las mujeres indígenas y a mujeres afrodescendientes, en cuanto que comparten identidad de género y bueno, una identidad étnica en situación de dominación, ¿no? Ellas lo repiten continuamente, las mujeres indígenas, sus slogans, cuando dicen ni somos solo mujeres ni somos solo indígenas, ¿no? De ahí la necesidad de una revisión de esa polarización de discursos, ¿no? El movimiento de mujeres indígenas, sobre todo a nivel regional, pero también a nivel internacional, y lo vemos, como decía, bien representado precisamente por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en Panamá, que es un ejemplo de encuentro de diversidades étnicas, pero que comparten una identidad de género. Es un ejemplo en la región. Existe otra Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México, como bien sabrás, pero no ocurre en todos los países de la región. Es decir, que lo que ocurre en México y en Panamá es realmente interesante y bueno, no está generalizado, ¿no? Como digo, es un movimiento, el movimiento de mujeres indígenas, es un movimiento crítico y es un movimiento también propositivo. Muchas veces las feministas hegemónicas, ¿no? Las mujeres que representan el discurso del feminismo hegemónico atacan a las mujeres indígenas cuando plantean en los encuentros feministas un discurso que parece que ataca, dicen ellas, a las propias mujeres, dicen las mujeres feministas que mantienen el discurso oficial y hegemónico. Es que parece que vuestras enemigas somos nosotras, en lugar del patriarcado, ¿no? Le dicen a las mujeres indígenas. Y entonces ellas responden, nosotras estamos criticando, las tenemos que criticar, hay que criticar lo interno, pero también estamos proponiendo, ¿no? Ellas critican a dos niveles, critican o en dos direcciones, critican al movimiento indígena, pero también critican al movimiento de mujeres, critican o piden una revisión al movimiento indígena en relación a los déficits de género, al sesgo de género que existe en la propuesta intercultural, en la propuesta de la defensa de la diversidad cultural, ¿no? Proponen que se revise la desigualdad de género, las relaciones de poder en base al género al interior de las propias comunidades. Al movimiento feminista y al movimiento de mujeres también le piden una revisión, y es una revisión que reclama el reconocimiento de la diversidad étnica de las mujeres. Por tanto, es crítico y reconoce un déficit de género en la propuesta intercultural y un déficit intercultural en la propuesta de género. Pero como decía, también es propositivo. Es propositivo porque plantea la aplicación de un enfoque que es el enfoque interseccional. El enfoque interseccional reconoce que todas las personas estamos atravesadas por diversas identidades que marcan nuestras situaciones y posiciones en un contexto determinado, ¿no? Por tanto, no es lo mismo ser mujer y ser indígena al mismo tiempo que ser solo indígena o ser solo mujer, ¿no? Ellas acumulan identidades en situación de exclusión o discriminación en un contexto social determinado, y por tanto su situación y su posición también es determinada, también es específica y también merece una atención particular, ¿no?
proponen combatir la discriminación étnica y de género de una manera integral, porque sus identidades no son divisibles, porque la suma de acciones por la igualdad de género y acciones por la interculturalidad no resuelve el problema específico de una identidad que es absolutamente integral, que no es divisible. Finalmente se traduce en un enfoque que supere el etnocentrismo del movimiento de mujeres y el androcentrismo del movimiento indígena. ¿Y cómo se concreta esto? Esto se concreta en una agenda de género que ellas proponen y que denominan como una agenda de género culturalmente situada. ¿Y esto qué significa? Esto significa plantear unas demandas de género que partan de su propia cosmovisión, que no tiene necesariamente que compartirse con mujeres que no, por tanto, que no pertenecen a su misma identidad étnica, ¿no? De ahí encontramos cómo surgen proyectos como, por ejemplo, proyectos de salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural, por ejemplo, ¿no? O proyectos de educación intercultural bilingüe con enfoque de género. Pero también proponen cambios culturales pro igualdad de género en sus propias comunidades. Reconocen que, entendiendo que las culturas son dinámicas, que dentro de sus comunidades también se tienen que producir cambios. Los cambios son posibles, todas las culturas tienen esa propiedad intrínseca de cambio, pero también es verdad que las culturas están también cargadas de relaciones de poder. No podemos caer en la trampa de pensar que las culturas son armónicas, democráticas, estáticas y perfectas, ¿no? Todas las culturas tienen esa propiedad de cambio, pero también tienen ese componente de poder que va a determinar que los cambios finalmente se produzcan o no se produzcan. Es decir, finalmente los cambios se producen cuando son de interés de aquellos que tienen el poder de decidir si esos cambios son o no son convenientes para la preservación cultural, ¿no? En ese sentido, en el sentido de los cambios culturales pro igualdad de género que proponen en sus agendas y en sus actividades, vemos como, por ejemplo, ellas proponen, y es visible en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá, como proponen cambios, por ejemplo, en aquellos elementos de sus culturas que condicionan su participación política en los organismos políticos, en las organizaciones políticas de sus propias comunidades, o cómo proponen cambios en aquellos elementos, prácticas, valores de sus culturas que refuerzan los casos de violencia de género o que determinan o que condicionan el acceso y permanencia de las niñas a las escuelas con prácticas como por ejemplo los matrimonios precoces o los embarazos precoces, que puedan condicionar esto. Evidentemente, todos estos casos no son unicausales y ellas reconocen bien y hacen un diagnóstico de cuáles son las causas, y entre ellas, evidentemente, hay razones que tienen mucho más que ver con lo que pasa afuera que con lo que pasa dentro, ¿no? Pero igualmente, ellas consideran la necesidad de un cambio también a lo interno. Por tanto, es un movimiento, como decía, crítico, es un movimiento también propositivo, y un movimiento propositivo que plantea acciones, intervenciones, tanto fuera como dentro. Ellas continuamente comentan aquello que decía antes, de que no somos solo mujeres, no somos solo indígenas, y me parece interesante últimamente cuando estuve leyendo, bueno, cuando se hizo el juicio a Roth en Guatemala, y se planteaba el caso de las violaciones a las mujeres indígenas, ¿no? Las terribles violaciones sexuales que hubieron hacia las mujeres indígenas, y ellas reclamaban que esto no se podía entender haciendo solo un análisis de género, que si se hacía un análisis solo de género no se iba a entender por qué ellas fueron las principales víctimas de esa violencia sexual. Solo si se entiende que eran mujeres y además eran indígenas, y por tanto si se aplica de una manera integral el enfoque de género y el enfoque de interculturalidad, se entiende el resultado de esa tortura, ¿no? Bien, me encuentro actualmente, junto con el profesor Francisco Herrera y en colaboración con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá, armando un proyecto de investigación que lo que pretende es analizar el impacto en las identidades de género y en las identidades étnicas de las mujeres indígenas migrantes de las comarcas a la ciudad de Panamá, que espero que cuyos resultados espero que puedan aportar nuevos conocimientos a este tema, utilizando el enfoque integral de género e interculturalidad, y que bueno, espero poder compartir con ustedes en próximos encuentros de antropología. Bueno, gracias, se me ha hecho cortísimo, gracias y... Muchas gracias.